Bueno, saludos y bendiciones a todos, bienvenidos al canal de la Congregación, a este taller de homilética y oratoria. Es un taller sumamente amplio que se da a líderes, pastores, maestros y personas que predican y evangelizan. Hace mucho tiempo recuerdo cuando empecé a dar un taller de teología, duró 7 meses, un taller seminario de 7 meses. Recuerdo que una de las personas no quería aprender hermenéutica, no quería aprender bibliología, no quería aprender castellano, no quería aprender varias cosas, pero él estaba tan entusiasmado porque le enseñara. Él solamente quería aprender a predicar bien. Esta herramienta se las comparto con mucha cautela, porque una cosa es hablar bien y otra cosa es saber qué vamos a hablar. El primer tema de esta serie, que voy a tratar de compartir con paciencia, es la homilética y la oratoria. Son palabras raras, ¿no? Son palabras dentro de las definiciones técnicas teológicas. Es predicar y hablar, eso significa técnicamente, ¿no? Es el arte y la ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar un bosquejo, predicar efectivamente, y se dan los principios básicos de la comunicación para hablar al público y ser un orador elocuente. He conocido mucha gente que habla muy bien y es muy elocuente, es dinámica, tiene chispa, lo que se dice, ¿no es cierto?, en la jerga de la predicación, pero no tiene nada que decir, o no sabe cómo decirlo, o no entiende lo que está diciendo. Por eso, esta herramienta se las comparto, que para por lo menos lo que digan, lo digan bien, pero no se olviden de que hay herramientas que son pisos, y son pilares, y son bases para poder predicar. La exegética, la hermenéutica, comprender el mensaje, porque si yo comprendo bien el mensaje, no importa si tal vez no tengo una buena oratoria, una buena dicción, pero tengo claro lo que quiero transmitir. Pero si yo no comprendo el mensaje, aunque lo diga bien, no va a llegar, o puedo hacer que las personas se pierdan. En el ambiente de las sectas y del ambiente sectario, saben hacer esto, hablar bien, pero no saben de qué hablar, porque ignoran o desconocen los principios, por ignorancia o por tal vez por beneficio propio. Así que en este taller hay varios temas para que estudien. Primero es el tema, que es lo que vamos a hablar desde el día de hoy, ¿no es cierto? Están los ámbitos textuales, los ámbitos temáticos. ¿Qué es un ámbito textual? Es la interpretación y la exposición de un texto de manera textual, tal y cual como dice. Es uno de los puntos. Los puntos temáticos es cuando tomamos un tema, digamos la serie del pecado, la serie de la liberación, la serie de la doctrina, y todas estas series que se pueden dar temáticas. Vamos a predicar este mes un tema. Entonces abundamos en profundidad sobre el sufrimiento, abundamos en profundidad sobre la salvación, sobre la buena voluntad, sobre todos estos aspectos que son de la Biblia. Hay que entender las subdivisiones de un mensaje. El mensaje puede tener una gran cantidad de divisiones. La introducción, ¿no es cierto?, el desarrollo, el clímax y un desenlace. Es importante manejar elocuentemente las técnicas para poder hablar, las pausas, las pronunciaciones, las aclaraciones, los énfasis, los aumentar y bajar volumen. Hay un grupo, una generación de predicadores gritones que entran gritando y gritan todo el mensaje y pareciese que ese grito fuese lo que tuviese la potencia de parte de Dios, y en realidad están gritando. A mí me satura, escuchar a una persona así sinceramente me satura, porque por otro lado no hay contenido, ¿sí? Y son una ametralladora de anunciar versículos bíblicos. Los versículos bíblicos no se deben largar a diestra y siniestra, se debe exponer clara y ampliamente. Vamos a tener los materiales expositivos cuando realizamos una exposición completa de un mensaje. Lo desarrollamos, lo estudiamos, hacemos que la persona entienda los contextos, todo el punto, exponemos. Eso es un mensaje expositivo. Importante el orden que lleva cada mensaje. No puedo empezar por el clímax y después irme a la introducción, y después hay un orden propio de hablar. El tema es el primero de los órdenes, que es el que vamos a hablar hoy día. Pues es el que menos le estoy explicando, es el tema, porque es todo lo que se va a hablar hoy día. También tiene las ilustraciones, es parte del mensaje de la mañana sobre las iglesias creativas,
cómo utilizar las ilustraciones. Las ilustraciones deben ser parte para el mensaje, pero no deben ser las ilustraciones el todo del mensaje. Un uso adecuado de las ilustraciones. Que la ilustración no opaque el mensaje, sino que las ilustraciones que ustedes usan son para exaltar los mensajes y son el barco en el cual la palabra de Dios es llevado. Muchas veces las ilustraciones se usan mal y la gente se sorprende más por la ilustración en sí que por el mensaje. ¿Sí? Debe tener mucho equilibrio en el uso de ilustraciones. En el área de la predicación, cuando vamos a hablar, voy a tratar de explicarle, ¿no es cierto? Bueno, no estamos en un aula, pero la idea de cómo manejar los gestos, nuestros movimientos, nuestros caracteres faciales, los gestos con las manos, los movimientos, son cosas que se desarrollan dentro del ámbito de la predicación y la oratoria, no son técnicas que se desarrollan. Se han visto muy buenos oradores que hablan bien y predican bien, como hay de lo otro, que hablan mal y predican mal, hay de todo. Vamos a ver un poco sobre la introducción, una breve introducción, que esto es lo que estoy haciendo ahora. Estoy aplicando uno de estos métodos, lo que estoy haciendo es una introducción al tema. Es importante las introducciones, porque es lo que la persona le va a dar el piso para comprender todo un mensaje. Esto es una introducción que les estoy dando a ustedes y estoy aplicando uno de los métodos de homilética y oratoria. Vamos a ver, por otro lado, las conclusiones. Este punto es crucial. Miren, ¿cómo ustedes pueden saber si una persona concluye bien? Es como el remate, es el cierre. Hay gente que no sabe concluir, porque tal vez siente que Dios está fluyendo, hay un sentir de parte de Dios, y dilatan, y no concluyen nunca. Sí, ya está, es como, la conclusión es cuando se llega al clímax y se cierra. Pero hay gente que quiere mantener esa atmósfera de ahí, de tensión sobre las personas, y dilata, y después se dilató tanto que se pierde la esencia del mensaje, no concluyen nunca, y cierran el mensaje porque se les hizo la hora, y se perdió la efectividad del mensaje. La conclusión es algo crucial, y a los predicadores que les gusta hablar mucho, a la gente no, escuchen bien, a la gente que le gusta hablar mucho, le cuesta concluir porque quiere seguir hablando, y hablando, y hablando. Estoy seguro que esta es palabra que le está llegando a algunas personas que están por acá en el canal. Hago una pausa, así me voy preparando un vasito de jugo, porque esto va para largo. Así que va para largo, esto se está grabando y se va a subir a Speaker, y como todos se van subiendo los talleres y todas las cosas que se van haciendo por acá. Adelante, un comentario, y hay 4 mensajes ahí guardados de personas, tengan paciencia. Pero adelante, Fénix, no pisaste a nadie, te doy el cambio para que continúe este comentario y continúe desde ahí, cambio. Ok, gracias. Sí, en la congregación en la cual nosotros asistimos, nuestro pastor pues se le dificulta bastante este tema que usted acabó de decir, que es la conclusión. Nuestro pastor es un tipo muy preparado, está a punto de ser licenciado, y es bastante elocuente, pero le cuesta demasiadísimo concluir, entonces, aunque el mensaje inicialmente pues gana toda la atención, pues por sufrir este hecho de no poder concluir, entonces al final lo pierde, porque la gente se cansa y se sale de la congregación, ¿sí? Entonces cuando lo escuchaba, pues pensaba en eso, ¿no? Que se pierde a veces la autoridad y la autenticidad del mensaje debido a la falta de conclusión. Cambio. Claro que sí, es un problema las conclusiones. 2 minutos. Ahí está. Entonces se comprende que es un problema cuando la gente no sabe concluir un mensaje, y la conclusión es el remate, esa parte que la persona debe hacer. Comprendí el mensaje, ¿no? Es justo, es algo puntual. Me gusta concluir rápido los mensajes, no soy una persona que me extienda, pero sé exactamente cómo se debe concluir y sé cuándo ya se concluyó, pero es algo que se debe desarrollar, ¿no? Y las personas, ¿por qué cuesta concluirse? Es porque no han desarrollado un bosquejo. El bosquejo del mensaje, y si uno se apega al bosquejo, uno puede tener variantes, no puede estructurarse en el bosquejo, pero el bosquejo debo prepararlo en el corazón de Dios. Hay gente que hace lo siguiente: preparan un bosquejo en sus mentes
y después se encuentra en los púlpitos que Dios quería hacer otra cosa. ¿Quién ha escuchado la típica frase, Dios me cambió el mensaje? Eso es falso. ¿Cómo que Dios cambió el mensaje? Dios es un Dios incierto. Eso no existe, eso es antibíblico. O bien, Él cambió el mensaje que Dios le dio, o realmente el primer mensaje que Él escribió no se lo dio Dios. Pero Dios no cambia, es que es el mismo, es inmutable. ¿Sí? Por lo tanto, tal frase excusada por los predicadores es que realmente no lo hicieron. Debemos buscar en el corazón de Dios lo que Dios quiera hablar y tener claro que ese es el mensaje. Por lo tanto, nosotros debemos entender, en el ámbito de la conclusión es sumamente importante. Tenemos en el ámbito de la oratoria, ¿sí? Tenemos la elocuencia, la elocución, tenemos las palabras que vamos a usar. Es importante el uso de las palabras. Si tenemos un vocabulario muy sofisticado, si tenemos unas personas con cultura, con mucha educación, no va a haber problema, pero es importante que este vocabulario, cuando vamos a personas que tienen menos educación, que es un contexto social más humilde, bajemos el contenido de las palabras para que las personas que no entienden comprendan qué le estoy hablando. Hay gente que dice, no le entiendo nada, usa palabras muy complicadas, porque a través de nuestro léxico es demasiado complejo. Debemos adecuarnos, ese es el contexto, o sea, ¿a quién voy a llevar el mensaje? El destinatario. Es importante el destinatario siempre para poder dar un claro mensaje. No podemos ir a una tribu, ¿no es cierto?, un grupo de personas que son indígenas, a llevar un mensaje y hablarlo como si estuviera hablando con doctorado de Harvard. No puedo hacer eso. Y tampoco hablarle tan simple a gente que es muy preparada y tiene mucha educación. Tampoco puedo hacer eso. Debo tener un equilibrio. La pregunta es, ¿qué hago cuando tengo un montón de gente? La pregunta es, ¿qué hago cuando tengo un montón de gente en la iglesia donde ahí es muy amplio? Debo usar un lenguaje que todos me entiendan. Un lenguaje simple, claro, elocuente y directo. Por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, las coordinaciones. En el uso de la coordinación muchas veces han habido errores. Estoy más o menos tratando de enseñarles pautas que les sirvan al modelo de iglesia que hoy hay. O sea, hay una coordinación, hay gente. Muchas veces el coordinador se equivoca y se pone a predicar. El coordinador no debe predicar, es coordinar las pautas, ¿sí?, el protocolo de la reunión, pero no es una persona que predique. ¿Por qué? Porque muchas veces hay coordinadores que son más preparados, teológicamente hablando, que los predicadores. Entonces, tomando estos principios de la oratoria, cuando estaba hablando recién de los coordinadores, a veces los coordinadores no deberían predicar y siempre es posible de que no coloquen a un coordinador que tenga alto conocimiento bíblico, porque muchas veces gente que tiene mucho conocimiento, el coordinador es el que lleva al área protocolar, los pasos, uno y otro. No vamos a hablar de cómo estructurar una reunión, ¿no? Pero vamos a entender de que es la persona que va a ir dando las pautas de un paso a otro. De la adoración a la alabanza, de la alabanza a la ofrenda, de la ofrenda al ejercicio, al mensaje que se tiene para la iglesia, del mensaje de la iglesia es el que va a dar el paso para que pasen los testimonios, de los testimonios, a todo lo que se hace, ¿no? Es ese que lleva el orden protocolar, no es un predicador, y por ahí ha faltado área de la coordinación. Es importante que nosotros tengamos en claro una línea de pensamientos que vamos a ir armando. En la predicación se desarrolla lo que se llama línea de pensamientos. Línea de pensamiento es uno de los puntos del tópico. El tema principal puede tener varios subpuntos. Entonces, cada uno de esos puntos lleva una línea. Es importante que si vamos a tener un mensaje integral, que desarrollemos muy bien cada una de estas líneas. Hay dos tipos de mensajes. El mensaje que toma algunos textos nada más, expositivos, que expone, y el mensaje integral. Hay pastores que no les gustan las predicaciones integrales porque abarcan varios puntos, ¿sí? El mensaje del sermón se considera que el sermón del monte es un mensaje integral de parte de Cristo. Los demás mensajes se consideran mensajes expositivos. Aunque las cartas son tomos doctrinales, las cartas pastorales, y vamos a ver de que uno puede tomar ambas partes siempre y cuando lo haga bien. Si uno no sabe lo que son estos principios de predicación, seguramente va a cometer y termine siendo expositivo y después termine siendo integral, y eso es un poco complejo si no se hace bien.
tenemos los estilos, hay diferentes estilos, tiene que ver un poco con nuestras personalidades.